Hola, me da gusto que nos acompañes de nuevo en otra sesión más de estas cápsulas que nos ayudan a conocer un poco de la vida y obra de nuestros compositores mexicanos. El día de hoy aprenderemos quién fue Silvestre Revueltas Sánchez. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, el 31 de diciembre de 1899. Fue un compositor mexicano modernista de música sinfónica, violinista y director de orquesta. Es considerado el más influyente compositor mexicano por el alcance y originalidad de su música. Silvestre Revueltas fue el hermano mayor de una gran familia de artistas, la mayoría de los cuales llegaron a ser personajes importantes de la vida cultural mexicana. Revueltas destacó en su infancia por ser un prodigio del violín y toca su primer recital con tan solo 11 años. Su padre lo mandó a la Ciudad de México para estudiar el instrumento y posteriormente ingresar en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió violín con José Rocabruna y composición con Rafael Tello. Su padre decide, en 1917, enviar a Fermín y a Silvestre a un colegio de la congregación de Holy Cross en la ciudad estadounidense de Austin. En el St. Edward's College se recuerda a Revueltas como un músico especialmente dotado. En ese ambiente, Silvestre descubre la música de Claude Debussy, quien define su estilo de composición en esa época. Silvestre ingresó en 1919 en el Chicago Musical College, donde tuvo como maestro de violín a Leon Sametini. En junio, Revueltas obtuvo el diploma en violín, armonía y composición. Sin embargo, Silvestre había empezado a abusar en el consumo del alcohol, vicio que ya nunca lo abandonaría. También en esa ciudad estuvo relacionado con movimientos de izquierda. Chicago tuvo importantes movimientos en esta época. En julio de 1920 regresa a México, pero en 1922 vuelve a Chicago y tuvo como maestros a importantes renovadores de la técnica violinística, como el violinista checo Otakar Ševičić. En 1923 murió su padre, situación que lo obligó a regresar a México. Por esa época, México estaba emprendiendo un gran proyecto cultural y educativo de la mano de José Vasconcelos, secretario de Cultura con el presidente Obregón. Revueltas comenzó a abrirse paso en el ambiente cultural de México y a relacionarse con figuras destacadas de todo el ámbito del arte. En el verano de 1924 conoció al compositor Carlos Chávez, que acababa de llegar de Estados Unidos. El 26 de abril de 1925, Revueltas regresó a México procedente de Chicago para realizar un recital en el Anfiteatro Simón Bolívar, donde Carlos Chávez estaba presentando música contemporánea al público mexicano. Revueltas dejó Chicago para siempre, pero no se sentía satisfecho con el ambiente musical de México y regresó a Estados Unidos. 1926 marca el nacimiento espontáneo de Revueltas como compositor al escribir la primera obra importante de su catálogo, Batik, para pequeña orquesta. Los musicólogos han reiterado las virtudes en la originalidad de la pieza y la extraordinaria habilidad que mostraron a un autor de excepcionales características. Carlos Chávez había fundado en 1928 la Orquesta Sinfónica de México y no dudó en invitar a Revueltas, que aceptó el cargo de director asistente. Este acontecimiento representó la inclusión de Revueltas en el desarrollo cultural de México. La orquesta dio a conocer las obras de los dos compositores al público mexicano. Simultáneamente, Chávez le invitó a tomar la cátedra de violín en el Conservatorio Nacional de Música y a dirigir la orquesta infantil del mismo. Revueltas sentía la necesidad de un cambio total en la enseñanza musical en México, por considerarla anticuada y estancada. No tenía mucho agrado por el cargo de director interino del conservatorio, por lo que parece tampoco simpatizaba mucho con el medio musical mexicano. El 30 de abril de 1933 renunció a su cargo. Por esta época entabló amistad por medio de Carlos Chávez con Aaron Copland, quien desde el principio admiró el genio de Revueltas y escribió varios artículos sobre su música, promoviéndolo en los programas de conciertos. La veloz carrera de Revueltas era imparable.
La rápida sucesión de obras estaban convirtiendo al autor en la figura definitiva de la música mexicana. Históricamente se ha afirmado que fue demasiado para la música de la época. La música de Revueltas estaba rebasando rápidamente a la de Carlos Chávez. Redes fue la primera obra que dio fama internacional a Revueltas. Era la banda sonora de una película que originalmente llevaba el nombre de Pescados, del fotógrafo estadounidense Paul Strand y Carlos Chávez, quien abandonó el proyecto y que con el tiempo recayó en Revueltas. El filme nunca tuvo éxito, pero la música de Revueltas trascendió completamente al proyecto, convirtiéndose en una de las partituras fílmicas más extraordinarias del cine y convirtiendo a Revueltas en uno de los primeros compositores para música del cine sonoro, junto a Sergei Prokofiev. La obra llegó a ser modelo para los compositores de cine de Estados Unidos. Aunque no se sabe la causa exacta de la ruptura entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, quien siempre se mostraba inconforme, Chávez suprimió el nombre de Revueltas como subdirector de la orquesta el 18 de octubre de 1935 en el programa impreso. Nunca más se volvió a programar una obra de Revueltas en la orquesta. Tuvo una fuerte inclinación al socialismo y al comunismo, impulsado principalmente por las artes. En 1936, Revueltas fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Sus integrantes atacaban verbalmente a Chávez. Asimismo, Revueltas participaba en la promoción del Partido Comunista Mexicano. El fusilamiento de Federico García Lorca, ocurrido el 19 de agosto de 1936 y con graves consecuencias para la cultura mundial, conmovió profundamente a Revueltas, inspirando una de sus principales obras, el homenaje a Federico García Lorca, estrenado en el Palacio de Bellas Artes el 14 de noviembre del mismo año. Los únicos gobiernos que apoyaron a los republicanos durante la Guerra Civil Española fueron los del presidente Lázaro Cárdenas y el de la Unión Soviética, en contra de la Alemania nazi y de la Italia fascista que apoyaban a Francisco Franco. Para entonces Revueltas ya no presidía el comité ejecutivo de la Liga y no contó prácticamente con recursos económicos para su viaje a España. Trató de buscar ayuda en Nueva York de Aaron Copland, quien no se encontraba en la ciudad. Revueltas se embarcó en el Britannic. Con él viajaban el joven poeta Octavio Paz, quien iba en calidad de invitado, con Elena Garro, Juan de la Cabada y José Chávez Morado, entre otros. El barco llegó a Francia en julio. El 17 del mismo mes, Revueltas llegó a Barcelona con el grupo. Después se trasladaron a Valencia y a Madrid el 15 de agosto, donde dirigió a la Orquesta Sinfónica de Valencia en el Teatro Principal. Sin embargo, la abrumadora impresión de la guerra y del sufrimiento del pueblo español apagaron los ánimos del compositor y sus intenciones iniciales. La destrucción de una civilización hicieron considerar inútil cualquier intento de colaborar con una causa noble. En septiembre dirigió conjuntamente las orquestas Filarmónica y Sinfónica de Madrid, con una respuesta muy entusiasta de la crítica, incluyendo la de Rafael Alberti. En octubre dirigió Redes en Barcelona. España no inspiró ninguna obra al autor, aunque su personalidad musical adquirió una inmensa profundidad y oscuridad. A su regreso a México, Revueltas no volvió a gozar del estatus del que había disfrutado en sus primeros años de compositor. Se fue a vivir a los barrios pobres de la Ciudad de México. Continuó con su actividad pedagógica y de composición, pero su situación económica era muy lamentable. Con la ausencia de Revueltas en México, la figura de Chávez se había fortalecido. Revueltas perdió su trabajo en la orquesta, por lo que se consagró exclusivamente a la composición. De esta época data la composición de la tocata orquestal Sensemayá, que es, quizá, la obra orquestal mexicana de mayor prestigio mundial, la más analizada, grabada y tocada, por encima incluso de la Sinfonía India de Carlos Chávez o el Huapango de José Pablo Moncayo. Ha sido grabada e interpretada por directores de gran prestigio como Leopold Stokowski, Leonard Bernstein, Eduardo Mata
o Gustavo Dudamel, entre otros. En 1939, Revueltas fue internado en un sanatorio para enfermos mentales, debido a una de las tantas crisis alcohólicas que tuvo. De acuerdo con Aaron Copland, Revueltas pasaba días sin comer mientras trabajaba en una partitura y se cerraba completamente del mundo. La obra era La Noche de los Mayas, que a la postre se convertiría en la banda sonora de una película del mismo nombre, que inició su rodaje el 17 de febrero del mismo año. Revueltas se había asociado con el director de cine Chano Urueta y el productor y argumentista Salvador Novo, además del actor cómico Mario Moreno Cantinflas. En este año, Revueltas se dedicó únicamente al cine. La película no tiene valor fílmico. Terminó con una gran aportación de Gabriel Figueroa en la fotografía en las ruinas de los mayas y la extraordinaria música de Revueltas, la cual se convirtió en una de las obras orquestales más interpretadas del compositor. Se estrenó el 7 de septiembre de 1939 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. A principios de 1940 comenzó a surgir un movimiento dancístico en México gracias a las hermanas Campobello, pioneras de la danza moderna, que tenían apoyo del Departamento de Bellas Artes y quienes necesitaban repertorios modernos para la renovación de sus repertorios dancísticos. Por lo que surge la propuesta de trabajar para la escena, cosa que fue altamente motivadora para Revueltas. En mayo de 1940 comenzó a realizar la música de una coreografía inspirada en los grabados de José Guadalupe Posada, La Coronela, su único ballet de grandes proporciones. Sin embargo, esta nueva etapa quedó interrumpida con su muerte en la madrugada del 5 de octubre de 1940. Dejó inconcluso el último episodio de La Coronela y dejó sin orquestar toda la obra. Su cuerpo se veló en el Conservatorio Nacional de Música de México. Silvestre Revueltas fue sepultado en el Panteón Francés. Durante la ceremonia fúnebre, Pablo Neruda leyó un poema que tituló A Silvestre Revueltas de México en su muerte. El 23 de marzo de 1976, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, donde reposan en la actualidad. Con motivo de su temprana muerte, Aaron Copland comentó: su muerte prematura privó a México de un compositor de gran talento. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de esta serie llamada Compositores Mexicanos. Hasta la próxima. Gobierno de México.